Buenas noches, amigos de Asteles, soy Alejandro Ruiz y para nosotros es un honor tener este ejercicio democrático que vamos a tener con el foro de propuestas para presidente de la Coparmex Ciudad de México. Agradecemos muchísimo a la Coparmex y a los candidatos que ahorita serán presentados el hecho de que hayan mostrado esta flexibilidad y sobre todo este compromiso de venir a platicar ante ustedes las propuestas que tienen para el caso de llegar a ser candidatos, bueno, mejor dicho, para el caso de ser electos presidentes de la Coparmex. Muchas gracias, lo agradeceré en un momento más, pero sobre todo gracias a usted que nos va a seguir en este foro de propuestas. Y previo a iniciar, sí queremos comentarles que como parte de la sociedad civil está el maestro Eugenio Elizondo, está fuera de cámaras. Gracias, Eugenio, por estar aquí con nosotros, quien nos hará favor de estar dando veracidad, como cualquiera de nosotros, de que este proceso es democrático, transparente y sobre todo participativo. Muchas gracias. Y a continuación voy a dejar a los dos conductores y moderadores que estarán con nosotros, que presentarán ya los candidatos. César Ramos, gracias por estar aquí. Gracias. Miguel Muñoz, muchísimas gracias por dirigir este ejercicio. Entonces a ustedes que nos están siguiendo, vamos a hacer un receso de unos 2 segundos y empezamos con este debate, este foro de propuestas. Volvemos. Bien, pues nos da muchísimo gusto que nos esté acompañando a través de la pantalla de Astele.tv en este ejercicio democrático de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, de la Ciudad de México. 3 personalidades, 3 perfiles diferentes, ustedes los van a ver, los van a escuchar y pues obviamente van a tomar sus decisiones en el tiempo correspondiente que tiene la Coparmex para esta naturaleza que estamos convocando. Vamos a presentarlos y me da muchísimo gusto que nos esté acompañando el licenciado Fernando Arnavar Fuberi, también el licenciado Fubert, el licenciado Jesús Padilla Centeno y también el licenciado Federico Sobrino Bracamontes. Gracias, Miguel. Muchísimas gracias. Nada más como contexto, les recordamos que la Coparmex es la Confederación Patronal de la República Mexicana, el sindicato patronal aquí de la capital, y bueno, va a ser muy interesante escuchar una a una de sus propuestas, y lo más interesante será que puedan hacer un trabajo mejor, aún mejor, de la actual administración. Me parece que el trabajo de la Coparmex en la Ciudad de México, por lo menos en la parte mediática, sabemos que ha sido muy importante por parte del ingeniero José Luis Beato. Y ahora para este periodo 2016-2018, que se antoja por demás interesante aquí en la capital, por todos los temas que sabemos, me parece que va a ser muy interesante. El nuevo dirigente va a tener un handicap que hay que seguirlo, no solamente a través de la pantalla de Asteles y por supuesto a través de todos los medios de comunicación. Mi compañero César Ramos nos va a indicar cuál va a ser la mecánica de este foro de propuestas. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Gracias por sintonizarnos. El formato que vamos a tener en el orden en orden alfabético, que fue el acuerdo entre los candidatos. Primero el señor Fernando Arnavar tomará un papel de esta urna de cristal y comenzará con la respuesta a esa pregunta. Cada uno de ustedes responderán esa pregunta también. Luego el siguiente candidato, el licenciado Jesús Padilla, tomará una pregunta de ahí, dará su respuesta. Continuará el señor Sobrino y después el señor Arnavar. Finalmente el señor Sobrino tomará otra pregunta de aquí, iniciará con su respuesta y contestará el señor Arnavar y el señor Padilla. Ese es el orden. Tendrán 4 minutos para responder o para argumentar sobre la pregunta que saquemos de aquí. Y pues bienvenidos sean a su estación Astl.tv y sin más iniciamos. Gracias. Señor Arnavar. Ok. Considerando la economía actual, ¿hay alguna propuesta novedosa que hacer al gobierno para mejorar?
Bueno, yo creo que 4 minutos es, antes todo, hola candidatos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. La respuesta, ahorita en esta ciudad que tenemos todos los problemas del mundo, y en 4 minutos yo creo que no lo vamos a poder resolver ni terminar de contestar, ¿verdad? Pero en sí, mira, Coparmex, la propuesta sería que somos la gran mayoría pymes, y somos en la Ciudad de México la gran mayoría empresas de servicios. Entonces, la propuesta en concreto que por Coparmex y por parte de la administración que yo iniciaría en mayo, al ganar, sería muy sencillo, a dar gran apoyo a las pymes nuevamente. Dentro de la estructura que pienso iniciar, estamos teniendo realmente la idea de subir a 5 o a 7 vicepresidencias, cuando lo consense el Consejo de Coparmex, la Asamblea y la Comisión de Normatividad, en donde ellos nos los autorizarán. Entonces, sobre eso, en una de esas 7 vicepresidencias, queremos, ahorita son 4 más 7 o 5 lo que autoricen, quiero crear una vicepresidencia, la cual sea de grandes para pymes y grandes empresas, la cual hará el crecimiento para la Ciudad de México, en donde muchas pymes necesitan créditos, uniones hacia socios, unir todos los problemas que pueden existir para esas pymes, manejarlo. Y con grandes empresas que estamos aquí, por ejemplo, creo que Federico y yo somos pymes, y el candidato Jesús Padilla pues es gran empresa, ayudarnos entre nosotros. Al final somos empresarios y tenemos que estar como equipo para acrecentar, como bien lo decías, esta hándicap que nos está dejando José Luis Beato es grande, y entonces tenemos que acrecentarlo de esa manera. De acuerdo, muchísimas gracias. Le pedimos al licenciado Jesús Padilla Centeno responda también la pregunta. Bueno, muchas gracias, agradezco la invitación de Astele.tv, gracias Miguel, gracias César, desde luego a mis amigos y compañeros de la Coparmex, Federico Sobrino y Fernando Arnaval. Me parece que hay varios elementos a considerar en el entorno tan complejo que está viviendo el mundo, el país y particularmente la Ciudad de México, que por mucho es más competitiva, ¿no?, de lo que estamos encontrando en los diferentes estados de la República. Uno de ellos tiene que ver precisamente con el impuesto al empleo, que es el impuesto a la nómina. Me parece que ahí deberíamos de generar un consejo, que como en otras partes, como en el estado de Nuevo León, un consejo tripartito que pudiera, ¿sí?, establecer una ruta de asignación de los recursos de este impuesto a la nómina, que asciende a 16,000 millones de pesos, y cuyo destino podría ser para fortalecer el nacimiento de las empresas, fortalecer el empleo y desde luego promover a partir de ello el consumo. Otra parte que acaba de anunciar el gobierno de la ciudad tiene que ver con esta tregua sobre las verificaciones a más de 460,000 unidades económicas de bajo impacto, que siempre nos estamos quejando del problema de la corrupción, de las verificaciones, de la impunidad, y nos están dando un espacio al menos de un año para poder regularizar nuestros negocios, nuestros giros mercantiles, como el caso de aquellos que tienen 100 metros cuadrados, cuya regularización del uso de suelo puede ser prácticamente automática. Otro de los temas que deberíamos de impulsar es un marco regulatorio que diera piso parejo para todos, de tal suerte que se facilitara el nacimiento de los negocios de manera indistinta en cualquiera de las delegaciones que tienen un comportamiento diferente por la propia vocación de ellas, y que de esta manera pudiéramos nosotros asegurar que la tramitología es la correcta, es la suficiente, tener un esquema esbelto, sencillo, transparente y de sencilla simulación para que los empresarios pudiéramos impulsar el nacimiento de nuestros negocios. De acuerdo. Muchísimas gracias. Ahora le pedimos al licenciado Federico Sobrino Bracamontes también responda esta pregunta. Gracias, Miguel. Buenas noches, candidatos. Buenas noches a todos. Buenas noches y gracias por el espacio. Veo con buenos ojos, además me da mucho gusto que Jesús está ya tomando pues prácticamente mi propuesta principal. Yo lo que estoy específicamente, y digo precisamente lo he hablado en varios medios y en varias ocasiones, la propuesta principal que yo estoy haciendo es que todas las empresas cuyo 80% de nómina viva a menos de 5 kilómetros de distancia pueda exentar el 3% sobre nómina. Esto obviamente, ¿en qué va a ayudar? Va a ayudar mi sector, yo soy inmobiliario, como muchos de ustedes lo saben, entonces obviamente la vivienda la va a fomentar. Va a fomentar la seguridad en las zonas. Va a generar pequeñas ciudades en una gran ciudad,
y esto va a hacer que no haya tanto problema de tráfico, que no haya contaminación, que la gente pueda trabajar y vivir cerca, los niños puedan ir a las escuelas cerca, y definitivamente los empresarios creo que nos llevamos 2-3 años doliéndonos todavía de la reforma fiscal. Sin embargo, bueno, obviamente nuestra presidencia va a ser en Ciudad de México. Esta propuesta a lo mejor suena muy ambiciosa. Sin embargo, ya hemos trabajado en el pasado, un grupo profesional, en la desaparición del impuesto predial base rentas en el 2008, en el cual me tocó trabajar. Entonces, definitivamente podemos hacerlo. Efectivamente son 16,000 millones de pesos que dejaría de percibir el gobierno, pero también tendría ahorros. Sin embargo, también podría, en un momento dado, recibir vía el arrendamiento de vivienda, podría percibir parte del impuesto que está dejando de percibir vía el 3% sobre nómina. Muchas gracias. Gracias. Ahora le vamos a pedir al candidato Padilla, por favor, tome usted una pregunta. Y el premio. Y el premio es, ¿qué va a implementar Coparmex para que sus agremiados dejen de cerrar sus negocios por la corrupción, sobre todo de las autoridades delegacionales? Bueno, es importante precisar que quien está haciendo los institutos de verificación es el INVEA, un instituto que nace con el propósito de evitar la discrecionalidad de las delegaciones, de la forma en que actuaba el área de giros mercantiles, sobre todo el área de jurídico y gobierno, no solamente en el ámbito de giros mercantiles, licencias de funcionamiento, licencias de construcción, vía pública y otros. Y recordar también que el INVEA, ¿sí?, permea fundamentalmente en muchos otros temas de la ciudad donde se requiere de una vigilancia que observe el cumplimiento de la norma. Seguramente debemos de entender los empresarios que la solicitud de verificaciones las hacen las propias delegaciones y quien la ejecuta es el Instituto de Verificación Administrativa. Hay una importante discusión en este momento sobre la vigencia de este instituto, si debe continuar o no. Nos parece que más bien deberíamos de hacer una mesa de trabajo que ajuste con mayor precisión sus alcances, la que defina y dimensione cuál debe ser su potestad, de tal suerte que no sigamos con este proceso que además hoy pues no tenemos problemas. Acabo de anunciar o acabo de mencionar que el jefe de gobierno, en acuerdo con la Coparmex y con otros organismos empresariales, ha obsequiado una tregua de 1 año. Por lo tanto, pues ese problema no lo vamos a tener. Sin embargo, ¿qué recomendamos a todos los empresarios de la capital, a esas 460 millones económicas, que nos acojamos a este procedimiento y hagamos un esfuerzo por regularizar en la medida de lo posible pues las cuestiones que tienen que ver con dimensiones, uso de suelo, áreas permisibles, entre otras, y seguramente en la medida que uno está en orden evita la discrecionalidad de la autoridad. También nosotros tenemos que ser corresponsables con estos temas, porque muchas veces nos parece más fácil ponernos de acuerdo con el inspector que poner en orden el negocio. De acuerdo. Muchísimas gracias, licenciado. Ahora le vamos a pedir al candidato Sobrino que tome otra pregunta. ¿Sería otra pregunta? No, esta misma pregunta. Responderla. Bueno, sí. Obviamente el tema es especialmente delicado para mí como abogado. Yo siempre he mantenido la teoría de que el grave problema de México es la corrupción, y más que la corrupción, la impunidad que genera esta corrupción. Entonces, a mí, y además es un problema social, un problema cultural, en el sentido de que cuando se va a generar una nueva ley, todos nos oponemos, pero a la hora que hay que cumplirla, nadie la cumple. Yo lo primero que propongo es que cumplamos las leyes que existen. Puede ser que algunas de las leyes que tenemos sean buenas, a lo mejor no, pero si no las cumplimos, primero cumplamos, exijamos que la autoridad las cumpla, y posteriormente lograremos una serie de resultados. Simplemente el otro día acompañaba yo a un familiar al Corralón por su coche. Y entonces yo le decía, bueno, ¿por qué me pide tanta documentación? Me dice, usted tiene que comprobar la propiedad del coche, me queda claro. ¿Y dónde dice que tengo que sacar 40 copias de cada documento que usted me pide? ¿En dónde dice incluso que la licencia, que es un documento oficial que ustedes mismos sacan, porque además piden licencia e IFE, la licencia, que es un documento oficial que ustedes mismos expiden,
no lo consideran un documento para ustedes oficial. Si ustedes mismos no se tienen confianza, ¿yo por qué les voy a tener confianza? Es muy simple, es una cuestión precisamente de confianza y una cuestión que tengamos la certeza de que vamos a hacer nuestro trabajo cada quien. Específicamente, por ejemplo, el INVEA, el otro día, yo decía, a ver, si nosotros en lugar de decirle a la gente que va a ganar dinero por cada clausura que tiene, a lo mejor yo le digo que va a ganar una comisión por cada arreglo de empresa que tenga, sería cambiar el concepto y cambiar el chip que tenemos. Básicamente sería mi respuesta. Gracias. Le agradecemos mucho. Ahora vamos con el licenciado Fernando Arnabar. Muy bien, pues muy buenas respuestas de mis dos amigos candidatos, Jesús y Federico. Pero yo quiero ir más allá. Escuché muy bien lo que dijo Jesús, que se vio en el aspecto administrativo, muy correcto, dio todos los temas del INVEA, etcétera, muy buenos. También Federico se fue a la corrupción, impunidad, todo eso. Yo creo que es lo vivimos a diario en este país y la corrupción que existe. Pero yo quiero ser más transparente. Nosotros somos pymes de servicios, y esa es yo creo que mi bandera en gran parte de nosotros, en donde casi todas las empresas en la Ciudad de México son entre 5 y 10 empleados, o un despacho que tiene más su asistente. Y el INVEA, bueno, yo creo que ha tenido un poco de abuso, y me voy más allá sobre eso. ¿Por qué? Porque clausura un sinnúmero de negocios que no deben de ser, y bien lo tomó Jesús. Mientras que Federico exactamente lo ha comentado, y lo apoyo en el aspecto también de que tenemos sobre leyes en esta ciudad. Pero yo creo que el éxito para las pymes que nosotros estamos representando en Coparmex Ciudad de México es transparencia. Esa es realmente el punto donde necesitamos crecer. ¿A qué me refiero con la transparencia? En vez de que llegue el INVEA y nos cierre, ¿por qué no nos dice, sabes que tienes que cumplir estos 15 puntos? Tienes 13 y te doy 10 días para que los cumplas. Algo sencillo. Vaya, nosotros cuando vendemos algún producto, no le decimos cómo lo hace, dónde lo hizo, si lo trae importado de China, etcétera. No, nosotros queremos el producto y se acabó, y lo pagamos 10, 15, 20, 100 mil pesos, lo que sea. Entonces nosotros queremos que la autoridad nos facilite exactamente lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos? Dinos qué tenemos que cumplir. Nosotros los empresarios no estamos negados a cumplir lo que nos dicen, pero no seas revoltoso, porque entonces viene exactamente corrupción, impunidad, y no cumplimos las leyes. Por lo tanto, mi punto es transparencia y más transparencia, y cumplirla para que la autoridad, en vez de llegar y que no ignoremos nosotros las leyes, nos diga, mira, esta es la ley, cúmplela, te doy 10, 15 días, y entonces ya veremos si hay alguna sanción administrativa, pero no clausurar, porque entonces se termina la economía, no hay dinero que necesitamos nosotros pagar nóminas a nuestra nómina a la gente, ¿no? Esa es la propuesta en sí, transparencia. Muy bien, muchísimas gracias. Candidatos, les recuerdo que tienen 4 minutos para contestar, entonces tómense su tiempo, ¿no? Pedimos por favor al candidato Sobrino que saque una pregunta. Aquí está. En mano. Muy bien. A ver. Bueno, la pregunta es la siguiente. En cuanto al tema de la marihuana, ¿qué medidas tomarán los empresarios con los trabajadores que lleguen con los efectos de algún enervante? Bueno, yo creo que primero tenemos que cumplir con la ley. A mí, siempre que me preguntan, bueno, la ley dice una aberración, pero es la ley. Yo como abogado, desgraciadamente, tengo que reconocer la ley. Al día de hoy, la marihuana no está permitida. Al día de hoy yo puedo sancionar al trabajador. Posteriormente, bueno, haremos todo lo posible y hasta lo imposible por lo que consideremos la mayoría de los socios de Coparmex. Sí. Y obviamente yo no puedo creer que alguien se esté perjudicando su salud precisamente por un gusto. Y a lo mejor, bueno, el peor ejemplo soy yo, ¿verdad? La cuestión, yo creo que todos tenemos vicios. Mi vicio, pues bueno, salta a la vista, al fin y al cabo. Pero sí no dependería de nosotros, no podríamos nosotros ir más allá de la ley.
simplemente hay que cumplirla, hay que hacer lo que establece el día de hoy, lo que se establecerá a futuro. Todo parece indicar que la van a autorizar de manera medicinal. Me parece un mal principio, porque bueno, empezando con una cosa se sigue con otra y podría acarrearnos graves problemas sociales y graves problemas de salud. De acuerdo. Perfectamente. Muchas gracias. Licenciado Jesús Padilla, su respuesta. Bueno, me parece, cerrando la parte anterior sobre el asunto del cierre de empresas, por lo que si nos permiten ir compartiendo y consumiendo el tiempo que se nos ha planteado, pues la lógica y la política de la Coparmex es que ninguna empresa cierre, porque somos los generadores de empleo, somos los que arriesgamos, somos los que invertimos, somos los que finalmente ponemos en movimiento la economía de esta ciudad. Por lo tanto, todo lo que se ha dicho va orientado a que no se clausuren aquellos negocios de bajo impacto. Si hay 470,000 y 460,000 son de bajo impacto, entonces el universo es muy concreto. Sobre eso tenemos que actuar. Y creo que hay una buena relación en este sentido con el Ejecutivo local para seguir discutiendo estos temas a nivel que tenemos esta tregua. Sobre el tema de la marihuana, yo creo que no hay que olvidar que estamos en un mundo globalizado, que lo que pasa enfrente pasa en otro lado, pasa en todos los continentes, y esta es una de las muchas discusiones que el mundo está llevando a cabo, y por lo tanto los paradigmas con los que hemos vivido durante mucho tiempo, pues están cambiando. Uno de ellos es el uso de la marihuana, ¿sí?, con propósitos medicinales, y bueno, evidentemente, como dice Federico, todo indica que esto se va a votar, porque escuchábamos al presidente en oposición, ahora ya tiene una postura distinta frente a Naciones Unidas, diciendo que puede ser adecuado, y de repente nos indican que el uso de la marihuana para asuntos medicinales puede paliar el dolor, ¿no?, y que lastima a mucha de la gente que padece algún tipo de enfermedad, lo que nos parece lógico siempre que esté en ese contexto. Sobre lo demás, en cualquier calle de la ciudad encontramos olor a marihuana, no ha pasado nada antes, no creo que pase nada nuevo ahora. Sin duda alguna, nosotros tenemos reglas y normas a cumplir en cada una de nuestras empresas, por lo cual, en el caso de nosotros, yo me dedico al transporte, pues nosotros tenemos una definición muy clara que la gente no puede ir alcoholizada en nada, en ninguna medida de alcohol, ¿no?, en ningún grado. Entonces, cualquier grado pues implica el despido del operador, eso es un acuerdo. Pues menos que pudiera tener el consumo de algún enervante, que pudiera poner su condición y capacidad sin posibilidades de prestar un buen servicio. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Evidentemente, transmitir esta información a todos los participantes. Yo convivo mucho con operadores de transporte y eso implica pues que estamos en un gremio, ¿no?, que puede tener condición para ello. Podemos decir afortunadamente que no hemos despedido ningún operador de más de los 5,000 que tenemos por hacer uso de algún enervante o por haber sido alcoholizado. Y en esa forma, pues yo creo que lo que estemos discutiendo de aquí en adelante ha cambiado la sociedad. Digo, la Ciudad de México es una ciudad progresista que se ha planteado romper muchos paradigmas, como lo están haciendo algunas ciudades del mundo. Es una capital que ha transformado prácticamente al país, porque muchas de las cosas que pasan aquí, siendo el vitral, ¿no?, y el aparador del país, pues empiezan a replicar. Mucho de lo que se ha criticado de la política social de la Ciudad de México, pues hoy la repiten todos los colores en todo el país sin que haya cuestionamientos al respecto. Me imagino que aprenderemos a convivir con esto como con muchos otros temas y sin duda alguna nos parecerá normal en el futuro. Hay que recordar que hace muchos años se perseguía y se criminalizaba al que bebía alcohol. Ahora es un asunto muy normal. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra el licenciado Arnavar para la misma pregunta. Bueno, en cuanto al tema de marihuana, les puedo comentar que es un tema federal. Nosotros estamos en Coparmex Ciudad de México. Aunque sabemos todos que en la Ciudad de México, como lo decía Jesús, yo sí difiero un poquito en donde huele a todo, en muchos lados a marihuana, pero y la ley que está ahorita en la ONU, el señor presidente Peña, que podamos ya traer hasta 125 gramos del enervante, también es muy grave. En cuanto a lo que dijo Federico, en cuanto a que no es permitida, le quiero comentar que sí hay una parte permitida en donde te pueden llevar 23 gramos cualquier gente, o sea, como se diría típicamente, puede llevar un churro cualquier gente y no tendría ningún problema en utilizarlo, ¿no?
Yo creo que el problema es más de fondo, yo creo que es de cultura, yo creo que tendríamos que trabajar muchísimo más en todo este aspecto, pero como dice la pregunta, en nuestras empresas yo creo que nadie queremos en las empresas que la gente tome algún enervante, alcohol, por lo tanto yo creo que es una política que tendría que estar muy reglamentada, y si es para medicinas, pues nada más que se venda a las farmacéuticas, y de todos modos sigue siendo un problema de salud pública para la Ciudad de México. Sabemos mucha gente que es marihuana, tal vez la gente decimos que no hay problemas, pero sí me gustaría tener la estadística, cuántos accidentes hay por gente que está borracha y toma y choca, y cuántas muertes hay, y también empezar a tomar la estadística, cuánta gente va a tener problemas sociales en la familia y cuántos problemas pueden existir también por el tránsito que pueden tener, como dice Jesús en su empresa que tiene más de 5,000 personas, que pueda suceder que fumen marihuana y no lo sabemos. Yo estoy en el gremio de seguridad privada y estamos muy regulados por las empresas, por la Secretaría de Seguridad Pública, por Gobernación, por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, en donde tenemos que hacer antidoping a la gente constantemente, tenemos que tenerlas en los registros, tenemos que tenerlas perfectamente evaluadas todo el tiempo para que nosotros podamos dar el servicio correctamente con la gente que tenemos dentro de nuestro gremio. Por lo tanto, yo creo que sí deberíamos de dar un paso atrás y nada más que sea para farmacéuticas y ser muy estrictos como lo hace la COFEPRIS, que chequen perfectamente a quién le van a vender la marihuana, pero yo no estoy de acuerdo en como está sucediendo en California o en Colorado, que llegas a una tienda y ya las venden en bolsitas y creo que ya en las mismas cajetillas existen. No estoy de acuerdo que se maneje de esa manera, yo creo que hay que discutirlo más y es un problema de salud pública en donde tendremos que trabajar mucho en ello, y en cuanto a las empresas tenemos que lograr que las empresas no permitan ningún enervante, ninguna posición de estas. Muchas gracias al licenciado Arnavar, y nuevamente el licenciado Arnavar tomará una pregunta en el mismo orden. Una de abajo. Venga. A ver. The winner. Y la pregunta es: ¿qué efecto ha tenido en sus agremiados el programa temporal de la CAME? ¿Sí? En los agremiados de Coparmex. Por supuesto, sí. Bueno, yo creo que tendríamos que preguntar a nuestro presidente actual, o a nuestro staff, en donde tendríamos que saber cuál es la estadística que tenemos sobre tal. Tendríamos que poner la posición y tendríamos que hacerle la pregunta directamente a José Luis. Nosotros somos ahorita candidatos, yo no tengo las cifras como deben de ser, las desconozco, y no sé, no tenemos ahorita una cifra como tal de los agremiados en el programa temporal de la CAME. Ok. Para aclarar un poquito, la CAME es la Comisión Ambiental Metropolitana. Sí. Megalopolitana, ¿no? Megalópolis, la famosa Megalópolis. A eso se refiere al programa temporal. Bueno, ¿te estás refiriendo a lo que es el doble no circula? Es correcto. Como tal, ok. Ese es un tema que Jesús maneja perfectamente. Mira, yo creo que el doble no circula es un gran problema para la Ciudad de México. No estamos de acuerdo en lo que está sucediendo. Yo no creo que sea una solución que todos tengamos este doble no circula. Es una aspirina, ¿no? Esta ciudad necesita una inversión mayúscula. Estamos atrasados 50, 60 años para lograr el tema del Metrobús. Ahorita yo creo que es un tema exitosísimo, pero yo creo que nos va a durar 2, 3, 4, 5 años, no más. Se va a saturar, y ya cuando esté saturado tendremos que buscar nuevamente una salida a esto. ¿Por qué? Yo creo que tendríamos que tener ya no 12 líneas de metro, tendríamos que tener 24, tendríamos que hacer una por año,
el jefe de gobierno pidió 5,000 millones de pesos, yo creo que tendría que pedir 50,000, y realmente que no haya corrupción ni impunidad para que se cree. No hacer nada más Metrobús, hacer metro, bicicletas, necesitamos mucha infraestructura en esta ciudad, y yo creo que la verdad es de que la Ciudad de México es la que está teniendo la responsabilidad, mientras que en Cuernavaca pues no hay contaminación, no hay mínima porque hay menos coches. En Puebla, Tlaxcala, Hidalgo tendríamos que trabajar mucho en eso, y sí somos una metrópolis, pero es normalmente más complicado de lo que es. Ok. Pasamos la pregunta al candidato Padilla, por favor. Bueno, es innegable que algo que vivimos todos los días, porque nos movemos, porque nos trasladamos, porque nuestros agremiados tienen que trasladar bienes y servicios, porque tenemos colaboradores que se tienen que transportar, está afectada la convivencia armónica de quienes habitamos esta capital, la zona metropolitana, y quienes tratan desde la megalópolis llegar a la Ciudad de México. Lo cierto es que la población de la capital no ha crecido en más de 20 o 30 años. Lo que ha crecido y se ha expandido es la población hacia los municipios del Estado de México, que funcionan como municipios dormitorios, ¿no? Y vienen todos los días más de 6, 7 millones de ellos a consumir y a usar servicios, a ocupar el transporte, ¿no? Y a tomar empleos que oferta la capital. Por lo tanto, sí tenemos un problema serio. Estamos viviendo un tema de estrés laboral, porque nuestros colaboradores no están llegando a tiempo el día que descansan, el transporte está siendo insuficiente, la gente le cuesta trabajo tomar el transporte público, a pesar de los esfuerzos que ha hecho la ciudad de dar un transporte gratuito en algunos de los servicios que presta, como la RTP, transportes eléctricos y algún otro, pero está siendo insuficiente, por lo tanto tenemos un problema serio. La gente cuando llega tarde al trabajo llega con presión, si la regresamos tensa, si llega tarde a la casa, sí, también llega con problemas y ya no se relaciona de la mejor manera. Lo que ha definido la Comisión Metropolitana, e insisto otra vez, ¿por qué el tema de la globalización? Porque hace 20 años teníamos 500 IMECAS y no pasaba nada. Y entró en el 89 el ONU Circula y lo fuimos implantando y fuimos cometiendo toda América Latina el mismo error de multiplicar el número de automotores en la calle. El problema que tiene la capital es de hacinamiento, ya no cabemos. Hoy descansa 1 millón de vehículos todos los días, pero muchos días no lo notamos, como si no pasara, y sin duda alguna en 20 años van a estar descansando 4 millones diarios. Entonces, evidentemente que esa no es la respuesta. Tenemos un problema de calidad del aire, y por eso se ha movido la forma en la que se mide. En lugar de 200 mecas lo bajaron a 150, porque el mundo se mueve así, y porque hay ciudades donde a partir de los 100 suspenden la mitad del transporte público y del transporte privado. Eso es bien importante señalarlo. Luego bien, afortunadamente todo el mundo está hablando de transporte público de calidad, eficiente, suficiente. Se ha hablado también de que se contratarán 7,000 millones de deuda, donde se apostará a transporte eléctrico, cerca de 8 o 10 mil taxis, se sustituirá toda la flota de la RTP, así como el transporte eléctrico que se tiene. Pero hay que cuidar mucho que la congestión que hoy tenemos, que es de carácter ambiental, no se convierta después en una congestión verde. Cuando todos podamos traer un vehículo que no contamine, pues ya no nos vamos a mover igual en la ciudad. También recordar que el tema de la congestión tiene otro tipo de costos. A la ciudad le cuesta 70,000 millones al año esta congestión, y un habitante de la capital deja 5 años de su vida aproximadamente arriba del transporte público. La apuesta sin duda tiene que ser más transporte de calidad eficiente. Y tenemos un impacto económico porque no estamos preparados logísticamente para mover nuestros bienes y mercancías, y como lo ha señalado Fernando, pues la mayoría son pymes. ¿Sí? De repente se quedaron los transportes en las carreteras atorados con las mercancías diversas porque no había los acuerdos suficientes con las cámaras y las representaciones, y por otro lado porque en ese momento no estábamos surtiendo adecuadamente a todos los establecimientos mercantiles que demandaban, ¿no? Desde panaderías, farmacias, en fin, todo tipo de productos que se tienen que distribuir todos los días con más de 30,000 unidades de transporte de carga. Ya hay algunos acuerdos con la Concamín para que ese transporte pueda no aparecer en las primeras horas del día, y bueno, eso nos da una oportunidad también para gestionar de manera diferente los problemas de la ciudad. Muchas gracias, candidato. Le pasamos la misma pregunta a nuestro candidato sobrino. Gracias. Sobrino. Bueno, obviamente yo diría que ya el eslogan de vivir mejor creo que ya se nos olvidó, sobre todo en la Ciudad de México, precisamente con este tipo de medidas. Cuando no son los impuestos, es el tráfico, es la contaminación, etcétera, etcétera.
Sin embargo, precisamente los que conocemos la Ciudad de México, el otro día lo platicaba yo con alguna persona, sabemos que cada colonia, curiosamente, excepto 2 centrales, cada colonia tiene su área verde, su zona verde. ¿Por qué no volver a esos lugares? Hoy tenemos los parques abandonados. Precisamente lo que necesitamos es regresar a eso, es utilizar y que esos parques se renueven, se remodelen y se usen y que podamos precisamente bajar la contaminación. ¿Ha traído problemas? Claro que ha traído problemas. La productividad ha bajado, la molestia de la gente, el no llegar a uno mismo, en fin, definitivamente. Platicaba precisamente, hoy tuve la oportunidad de platicar con la presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, y le decía que la propuesta de la iniciativa privada, bueno, y específicamente a lo mejor más lo personal, y a lo mejor también por un compromiso que tengo desde hace algún tiempo como consejero del Infonavit. El Infonavit trabaja con es un organismo tripartita. Bueno, ¿por qué no considerar determinados temas, tanto de la ciudad como de la megalópolis, como le llaman ahora muy pomposamente, precisamente con un organismo tripartita, en donde esté la sociedad civil, en donde esté la autoridad y donde estén especialistas académicos, en donde podamos precisamente tratar temas, por ejemplo, de desarrollo urbano, temas de uso de suelo, porque hoy obviamente sabemos que se están peleando la primacía de los usos de suelo entre la Asamblea Legislativa, entre el Ejecutivo y entre los vecinos, porque ahora ya los vecinos, bueno, no ahora, ya desde hace algún tiempo, pues tienen precisamente su coto particular en donde pues quieren una gasolinera, pero como decían las abuelitas, ¿no? Dios haga su voluntad en las mulas de mi vecino. Yo creo que precisamente para ponernos de acuerdo, y yo lo he visto precisamente en estos órganos de mando, en organismos como Infonavit, nos ponemos de acuerdo. Tenemos que ceder las partes, definitivamente. Estamos representados los patrones, están representados los trabajadores, está representado el sector gubernamental, y pues tenemos obviamente que ponernos de acuerdo y llegar a una serie de elementos y de principios, pero que también tenemos que utilizar la ciudad, que tenemos que utilizar precisamente toda la infraestructura verde que podemos llegar a tener. Y bueno, yo hablaba hace un momento de 2 colonias, que son la Juárez y la Cuauhtémoc, que no tienen parques, pero si ustedes conocen la Ciudad de México, no hay ninguna otra colonia que no tenga por lo menos un parque. Utilicémoslos, precisamente regresemos y vivamos en nuestras colonias, en los lugares donde queremos y necesitamos vivir. Muy bien, pues muchísimas gracias. Pues estamos completamente en vivo en la pantalla de Astele.tv, en el cual estamos escuchando las propuestas de los candidatos que quieren dirigir la Coparmex, es decir, la Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México. Vamos a ir a una pequeña pausa, pero no sin antes recordarles lo que son nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Astele.tv, en Twitter, @Astele_TV, en Instagram también estamos como ASTL_TV, así que bueno, ahí están las vías de comunicación. YouTube, por supuesto, Astele.tv, así que esté muy pendiente. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos con más propuestas de los candidatos, del licenciado Fernando Arrabar, también está el licenciado Jesús Padilla y por supuesto también el licenciado Federico Sobrino. Vamos a una pausa, regresamos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
¿Conoces Astele? Astele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Astele.tv. Estreno de la radiofotonovela La Mujer Dormida. ¿Será posible que una mirada transforme tu vida? Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. ¿Y tú, conoces Astele? Astele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Astele.tv. Estreno de la radiofotonovela La Mujer Dormida. ¿Será posible que una mirada transforme tu vida? Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas.
¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso y ahora le toca sacar una pregunta de la urna al licenciado Jesús Padilla. Por favor, licenciado. Muchísimas gracias, César. Perdón. Adelante. Sí. ¿Qué propuesta hará la Coparmex Ciudad de México para que las medidas anticontaminantes en la Ciudad de México sean equitativamente implementadas en todos los estados de la megalópolis, de acuerdo a los planteamientos de la CAME? Bueno, el planteamiento primero es que no nos podemos medir igual porque no somos iguales. Lo que nos duele a la Ciudad de México y a la zona metropolitana, pues no le duele a los estados que nos acompañan en este nuevo enfoque de megalópolis. ¿Quién ha venido midiendo desde hace algunos años las emisiones contaminantes de una manera muy precisa? La Ciudad de México, a través de la Secretaría de Medio Ambiente. Los otros estados no tienen mecanismos de medición, por lo tanto no han tenido mecanismos de actuación. Lo que pasa es que esto reventó y se empezó a analizar y quiénes tienen que ver, quiénes inciden en este problema, con quiénes estamos compartiendo el problema. Y a partir de ello se definió de que pues, estos estados colindantes, como dijimos hace un momento, mucha gente viene a trabajar y viene a ofrecer servicios a la capital de la República Mexicana, y evidentemente el que se incorporen 5 o 6 millones de habitantes que no viven aquí, pues es un problema serio. Por eso de ahí que se tengan que definir, y la Coparmex Ciudad de México tendrá que solicitar, igual que el jefe de gobierno, que se asignen mayores recursos para gestionar, ¿no?, lo que significa los servicios, los espacios y el tratamiento desde basura, de seguridad. No es lo mismo cuidar 9 millones que cuidar de repente 15 millones y todos los colaterales. Entiendo en este sentido que y debemos de impulsar desde la lógica de la Coparmex que ya tengamos una autoridad metropolitana. Los problemas metropolitanos sugieren y exigen autoridades metropolitanas. El problema de que tengamos de repente 3 colores colindantes en el federal, en el local o en las estatales, hace muy difícil el acuerdo y el encuentro entre las partes para la solución de los problemas, y que siempre queda como sándwich el habitante, y eso afecta a la actividad económica de los empresarios de la capital. Esta definición de autoridad metropolitana no existe como tal, hay que empujarla, tiene que haber una iniciativa hacia allá, como hoy funciona en muchas otras megalópolis, como Sao Paulo, y que ha dado la posibilidad de resolver problemas no solamente de calidad del aire, sino muchos otros. Luego bien, señalar que en las medidas que están implantando con toda esta temporalidad, estamos aspirando a que esta nueva comisión que generó el gobierno de la ciudad con un conjunto de expertos pueda gestionar el problema de manera integral. No solamente son los automotores, que ya demostraron que al dejar de circular 1 millón de vehículos, solamente se reduce el 11% de la contaminación. Está claro que no es la solución el que no circulen los automotores, es una fuente importante, pero no es determinante. Hay que ir a ubicar todas las fuentes de contaminación, todas las fuentes que están dañando la calidad del aire de la capital. Y hablando de transporte público, también indicar que este millón de autos que descansa y que pueden mover 1.3 millones de personas, también se mueven con solo 500 autobuses del Metrobús. En el punto 005 de la flota de Metrobús se mueven 1.3 millones de habitantes. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Ahora le pedimos al licenciado pregunta, Federico Sobrino Bracamontes. Gracias, Miguel. Hay que partir de algo. Obviamente, la situación geográfica de la Ciudad de México no es la misma de la situación geográfica de los estados colindantes. Partamos de eso. El segundo punto es que de por sí no nos quieren. Y entonces ahora van a tener que cambiar o que limitar ciertas actividades. También por nuestra culpa. Yo creo que precisamente hay que focalizar el problema. El problema es de la Ciudad de México, el problema es porque estamos en un valle, porque estamos rodeados de montañas y que obviamente se tiene que resolver ese problema. Yo volvería nuevamente a mencionar los expertos. Necesitamos no que el gobierno tome decisiones por nosotros. Creo que eso ya lleva muchos años haciéndolo. Precisamente aquí estamos, una serie de sectores. Obviamente hablaré como empresarial, pero también hay profesionistas, también hay grupos vulnerables, hay una serie de sectores que requieren una serie de servicios, que además se les dificultan con todo esto. Entonces, obviamente tenemos que preguntarles directamente a la gente y tenemos que hacer, en un momento dado, que todas esas personas puedan compartir sus experiencias y sus necesidades.
que también es muy difícil, que hay una negligencia general en la Ciudad de México por transportarnos de un lugar a otro, etcétera, etcétera. Sí, es cierto, pero cuando nosotros logramos involucrar a la gente responde, la gente trabaja, la gente da opiniones. A mí me ha tocado, digo, por cuestiones profesionales, yo administro inmuebles, administro condominios, y bueno, las asambleas se ponen muy divertidas a veces, pero bueno, es precisamente cuando nosotros logramos involucrar y hacer que la gente entienda que es un patrimonio, como podría ser la Ciudad de México, estamos hablando de un tema en donde vamos a participar todos, en donde no van a tomar las decisiones, como decía yo hace un rato, sí. Se van a pelear la Asamblea Legislativa contra el Ejecutivo para tomar una decisión que ni a uno ni a otro le afecta. Le afecta a los vecinos de determinada colonia y le afecta, vamos a poner, a las personas con capacidades diferentes, que las banquetas, etcétera, etcétera, transportarse, no sé, a la estación del metro, todo esto. ¿Quién se ha preguntado eso? Creo que precisamente eso es lo que tenemos que hacer. Ver precisamente, preguntarle a nuestros vecinos si están de acuerdo en participar en un problema pues que de inicio no les corresponde o los incluimos de a gratis. Y así y lo vimos, digo, al fin y al cabo, cuando se toma la primera decisión y el jefe de gobierno sale con esa primera decisión, pues le empiezan a contestar ni siquiera los gobiernos propiamente, sino segundos funcionarios de los estados en que no están de acuerdo. Creo que precisamente y primeramente tenemos que tomar en cuenta eso. Muchas gracias. Ahora le damos la palabra a Fernando Arnabar para la misma pregunta. César, perdón. ¿Podemos leer otra vez la pregunta, por favor? Con todo gusto. Dice, ¿qué propuesta hará la Coparmex Ciudad de México para que las medidas anticontaminantes en la Ciudad de México sean equitativamente implementadas en todos los estados de la megalópolis a los planteamientos de la CAME? Okay. Pues Federico, yo te quiero decir que a lo mejor no te quieren a ti en provincia, pero a muchos a nosotros sí nos quieren, esa es una realidad. Mira, César, es muy sencillo. Yo creo que tenemos que, insisto, es inversión nuevamente. Yo aquí que está Jesús, y le quiero preguntar, que él es el gremio del Metrobús, en donde me contestara la pregunta muy básica, ¿por qué no hemos invertido en camiones eléctricos? Bueno, ha de ser que son más caros, pero nos podría empezar a ayudar si ese 1 millón y fracción que se transporta en Metrobús y en todas las líneas, pudiéramos empezar a bajar eso. Yo creo que también en el Distrito Federal estamos hartos de que aquí vivimos 7 a 9 millones de habitantes y entran todos los días más de 20. De la zona norte, por Cuautitlán, por Puebla, por Morelos. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a trabajar en donde, y la propuesta que hizo directamente la Comisión de Movilidad con Maite, que es un éxito su comisión, en donde le agradezco todas las propuestas que ha hecho ante todas las autoridades, y tendremos que ser un poquito más enfáticos, y realmente quiero platicarlo, digamos, con el secretario Serrano, en donde tenemos la ciudad ahorita con peor movilidad de los últimos 10 años, y lo único que hacen es pegarle a un sector que no nos está funcionando. Entonces yo le pediría a Maite como comisión y al trabajo que podemos hacer en las comisiones, que son los líderes en su sector, en seguridad, en movilidad, en ambiente, que vayan con los secretarios, que les pidan por favor más soluciones, no estar ya politicando. Nosotros somos empresarios, somos pymes, que necesitamos más soluciones. Por lo tanto, yo los invito a Coparmex en la Ciudad de México, que trabajemos más de la mano con el gobierno y le exijamos lo que necesitamos, porque estamos perdiendo muchas horas, hombre, en el trabajo, con el personal que tenemos. Yo invitaría, para mí es muy fácil porque yo no estoy en el gremio de movilidad, yo soy seguridad privada, y esperemos que salga una pregunta sobre seguridad, en donde también somos un oasis, medio trunco, pero somos un oasis en seguridad en la Ciudad de México. Pero Jesús, mi amigo Jesús, que me gustaría que me explicara un poco más para que hubiera mejor movilidad. Creo que podemos tener grandes ideas, coches voladores, etcétera. Hay muchas cosas que se dicen que no deben de ser, pero tenemos que empezar a buscar más soluciones, porque en 3, 4, 5 años vamos a estar en un caos en esta ciudad. Empezamos con la marihuana. Muchas gracias a Fernando Arnabar.
Ahora pasamos la urna de qué lado, con Federico Sobrino, si es tan amable. Adelante. Aquí lo tienes. A ver, ¿existe alguna propuesta para destrabar el impago en algunos gobiernos municipales y estatales, que aunque no son cantidades cuantiosas, están trastocando la viabilidad de muchas de las empresas involucradas? Bueno, obviamente, yo te voy a decir, existe un grave problema. Tenemos nosotros un techo de deuda. Sí. Bueno, nosotros no. Ojalá nosotros tuviéramos un techo de deuda. El gobierno o los gobiernos municipales tienen un techo de deuda estatal que los ha metido en problemas. Sí. Sabemos que muchos estados, pues prácticamente, si estuvieran del lado de acá de las empresas, pues serían empresas quebradas. Obviamente tenemos involucro mi actividad desde hace mucho tiempo. Nosotros hemos propuesto precisamente que el impuesto predial se ha cobrado y se cobre como debe ser. Tenemos el dato de que a nivel nacional el impuesto predial se cobra en 1.2%. Si nosotros lográramos llegar a cobrar una cantidad decente de impuesto predial, las finanzas municipales y estatales serían otra cosa. Sin embargo, ¿por qué no se hace esto? Obviamente a un presidente municipal que va a durar en determinado tiempo en su cargo, poco tiempo para todo lo que quisiera hacer o no quisiera hacer, pues le es impopular cobrar impuestos. Entonces el impuesto predial no se paga. El impuesto predial obviamente depende del suelo que esté ocupado por los particulares, y simplemente con este impuesto podría subir la recaudación a nivel nacional, obviamente a nivel municipal, que ese es otro problema. Cuando llega el impuesto predial, en este caso, al municipio, bueno, obviamente lo recaba o lo recauda el gobierno estatal y el municipio nunca lo ve. Entonces, ese es el problema. Considero que debe haber, como digo, la participación, y se nos debe escuchar como empresas. Claro, en este momento existen deudas de las delegaciones, estamos hablando del Distrito Federal, pero aquí, por el momento todavía, es un gobierno central que hace frente a ese deudo, tiene impuestos tanto locales. Estábamos hablando del 3% sobre nómina, el impuesto predial, que es aproximadamente entre 9 y 10 mil millones de pesos, y una participación federal precisamente por la producción que tiene a nivel local. Sí, la pregunta está un poco más dirigida a todos estos empresarios que son empresarios de Coparmex, que tienen algún impago por parte de la administración local. Falta el pago. Sí, sí. Bueno, obviamente es un problema. Yo hace algunos años se empezó a decir que los empresarios podrían ser proveedores del gobierno, del gobierno. Pues ahí estamos viendo los resultados. Obviamente yo no puedo trabajar con alguien que no me pague. Yo necesito, y es precisamente la situación, la cuestión principal de los empresarios. Yo me tengo que preocupar toda la quincena para que el señor que trabaja conmigo, precisamente el día 15 y el día 30, tenga su cheque. Esa es la diferencia en un momento dado. Y si mis proveedores no me pagan, me meto en problemas y meto en problemas a muchas familias. Okay. Muy bien, muchísimas gracias. La misma pregunta para el candidato Fernando Arnavar. ¿Me la puedo repetir? Sí, con todo gusto. ¿Existe alguna propuesta para destrabar el impago en algunos gobiernos municipales y estatales que, aunque no son cantidades cuantiosas, están trastocando la viabilidad de muchas de las empresas involucradas? Hago la misma aclaración de lo que nos debe el gobierno a los empresarios. Bueno, pues esta pregunta, yo insisto, puede ser perfectamente para Jesús. Yo nunca les puedo decir en mi gremio, en el gremio de seguridad, nunca le he trabajado al gobierno. Tengo números negros, realmente no tengo problemas sobre ese factor.
pero sí he escuchado a mucha gente que la federación le debe dinero a empresas, especialmente ahorita salió el tema de Pemex, por ejemplo. Existe factoring, ¿no? Entonces yo creo que ahí por ese lado podrían cubrirse, ¿no? Entonces yo creo que no habría mucho problema, las empresas podrían tener ese seguro, o podríamos tener un sinnúmero de factores financieros que te podrían apoyar para que no tengas ese problema en diferentes porcentajes, ya que cuando le trabajas al gobierno tienes que cumplir con un sinnúmero de requisitos financieros para lograr entrar exactamente a licitaciones y un sinnúmero de puntos. Por eso mismo yo creo que es un poquito complicado cuando dicen que le debe el gobierno a la empresa privada. Bueno, entonces ahí hubo algún desfase en la licitación o en el dedazo para lograr este tipo de adecuación o de pago al privado. Pero tomando realmente el tema, ahí tenemos que verlo también, que el gobierno, insisto, con la transparencia. El gobierno tiene que ser más transparente para hacer negocios. Cuando dijeron que Pemex y el gobierno federal iba a un gran porcentaje a dárselo nada más a empresas mexicanas, vaya, tenemos que ver qué porcentaje va a dar, con qué transparencia, con qué condiciones también lo va a dar. Entonces también tendríamos que exigir, y una propuesta yo creo que lo tendríamos que subir también al Consejo y a los vicepresidentes de Coparmex Ciudad de México, vamos a hacer una ley de 3 de 3, ahorita que está de moda, pues vamos a sacar la 3 de 3 para el gobierno administrativamente, que es realmente el flujo, y más que en la Ciudad de México tenemos el 20% del PIB se crea en esta ciudad, y en los alrededores, si aumentamos la gran metrópoli, pues estamos pegándole casi al 40% del PIB nacional. Entonces tendríamos que trabajar en una ley de 3 de 3, se lo dejo a los contadores, a los economistas, a los expertos, que vean algo en donde podemos dar esa propuesta y que puede ser la iniciativa en la Ciudad de México para crear ese vínculo empresa-gobierno para tener mayor productividad. Las empresas necesitamos el dinero cash, podemos dar 30, 60, 90 días de crédito, pero no más. Necesitamos el flujo para pagar, como decía Federico, las nóminas que se pagan semanalmente. Con los salarios que se pagan, tienes que pagarle a la gente, necesita comer todos los días, transportarse, pagar el transporte. Entonces tenemos que ver a las familias, renta, etcétera. Tenemos que ayudar por ese vínculo. Ok, muchas gracias. La misma pregunta para el candidato Jesús Padilla. Muchas gracias. Es que la pregunta no tiene el contexto local, tiene el contexto nacional, cuando nos hablan de municipios y de estados, pero ubicándolo en el terreno de la capital, del gobierno capitalino, habría que medirlo y habría que dimensionarlo. Ciertamente quien trabaja con gobierno es porque es su nicho, es su espacio, y ya sabemos que son 30, 60 y 90 vueltas y quizá más. Entonces, eso es normal. Quien ya lo vive y lo convive, ¿sí? Está acostumbrado a ello y de alguna manera resuelve el tema de sus flujos. No decimos que sea adecuado, pero también hay que recordar cómo el gobierno de la capital recauda, que a través de los primeros meses se hace llegar de recursos, y en la medida que los contribuyentes no pagamos, bueno, pues no tiene tampoco, ¿no?, el flujo suficiente para asignar los presupuestos que deben de estar definidos en el programa operativo anual de cada una de las demarcaciones políticas. Lo cierto es que el mecanismo de asignación de recursos para quien contrata en las delegaciones fundamentalmente, y el grueso está en obra pública, y es a través de la licitación, de la invitación restringida o de la asignación directa, y me parece que sí podemos coadyuvar a transparentar el manejo de estos recursos, inclusive ubicar mecanismos de auditoría de parte de la sociedad civil, porque hay muchas batallas, no todas las tiene que encabezar la propia Coparmex, nos estamos vertebrando con muchas otras organizaciones que, teniendo intereses como los nuestros, están luchando desde otra trinchera. Por lo tanto, ahí valdría la pena saber quiénes están en una circunstancia de este tipo, porque hay que observar con mucha claridad que nuestro centro empresarial lo que ofrece es membresía, ¿sí? Ofrece representación y servicios, ¿no? Una familia donde nosotros nos reunimos para trabajar, para esforzarnos todos los días por un México mejor, una representación que da la posibilidad de resolver problemas de esta naturaleza, y los servicios de toda naturaleza enmarcados en 27 comisiones, desde la Comisión Fiscal, Desarrollo Urbano, la Comisión de Vivienda, la Comisión de Movilidad, la Comisión de Derechos Humanos, en fin, tenemos 27 comisiones que inciden todos los días en la vida pública, y que también estamos trabajando cómo poder incidir, tener una voz dentro del cuerpo legislativo, dentro de la Asamblea,
que permanentemente nos esté como soplando qué está pasando, qué se está discutiendo. Esta parte pues que se observa de la deuda, habría que medirla. Normalmente escuchamos a veces en diferentes organismos empresariales, no solamente la Coparmex, y contábamos el tema del INVEA, ¿no? Si hay muchas o pocas quejas, a la hora que uno las mide, en realidad son demasiadas pocas, ¿no? Le digo a mis compañeros candidatos, son demasiadas pocas, y la verdad tenemos que gestionarlas de otra manera. Tenemos que ir a verificar verdaderamente si hay un acto de corrupción o no, o nosotros no estamos actuando en consecuencia. ¿Qué es lo que le pasa a la Ciudad de México? Pues la Ciudad de México es víctima de su éxito, ¿no? Como decía ahorita Fernando, nosotros tenemos casi el 20% del PIB, el doble del Estado de México a pesar de sus dimensiones, el triple de Jalisco, y ese es todo un reto para gestionar los servicios que tiene la ciudad. La ciudad requiere una visión distinta, necesita gestionar de manera diferente los temas del agua, de educación, salud, empleo, seguridad, movilidad, entre otros, y para ello la Coparmex estará haciendo propuestas, en el caso de lo último que habíamos comentado, de cómo impacta o qué proponemos para el tema de la CAME. Pues fundamentalmente que si el propósito y la vocación de la CAME es ayudar a reducir emisiones contaminantes, pues pusieron como el rasero parejo, y no puede ser parejo a quien está haciendo un esfuerzo por contaminar menos. Tendremos que hacer un esfuerzo de especialización y ubicar las fuentes que están contaminando la ciudad, no solamente automotores, y actuar en consecuencia sobre ellos. Ok, muchas gracias. Muchísimas gracias. Venga, la esfera. Ahora le toca al candidato Fernando Arnabar, por favor. Ya no le preguntes a Jesús. Ya no le preguntes a Jesús. Gracias por la recomendación. Te pregunté ahorita, tú dijiste... Ok, venga la pregunta. ¿Tienen ya algunas propuestas para mejorar la tediosa tramitología en la apertura de negocios? Bien. Regresamos al mismo tema. Transparencia, señores. Necesitamos transparencia y que sea muy claro todos los trámites que se tengan que hacer constantemente en la Ciudad de México. Algunas veces salió ya en las delegaciones, entrando al tema de la ciudad, de la ventanilla única, en donde entregas tus documentos, etcétera. Yo creo que y pensar abrir un negocio terrible, vaya, que el Protección Civil, el INVEA, bla, 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 bla. Entonces tenemos que ser más transparentes, en que en la Gaceta Oficial digan, señores, estos son los 15 pasos para abrir un negocio. ¿Sí? También tenemos un gran problema en la ley de mercantil de la Ciudad de México, en donde tendremos que modificarla, en donde tendremos que exigir los cambios necesarios que se puedan hacer para que podamos nosotros crear más empleos. Bien lo dijo Jesús, somos una ciudad con éxito, somos la capital de la Ciudad de México, y por lo tanto tenemos que seguir creciendo. Yo creo que parte de que no haya tanta tramitología es la transparencia, es lo más básico, y también dentro de Coparmex, que aquí venimos a hacer propuestas a nuestro centro empresarial, es crear dentro de esa vicepresidencia, crear una vicepresidencia la cual nos dé transparencia en bajar fondos con la Secretaría de Economía, y bajarlos realmente a las pymes, que sea muy claro y muy sencillo para que la gente pueda realmente hacer su nuevo negocio, para que puedan crecer y podamos hacer las cosas prácticas. En cuanto a los empresarios, tenemos que unirnos y hacer este trabajo. Muchas gracias, candidato. Misma pregunta para el candidato Jesús Padilla. Bueno, me parece que debemos trabajar intensamente por definir un marco regulatorio que tenga piso parejo para todos, para todas las delegaciones, para todas las áreas de gobierno, el gabinete, en cada una de sus 16 secretarías, y de tal suerte que tengamos una condición adecuada para la apertura de nuestros negocios. ¿Qué es lo que nos está pasando? No solamente en este tema, sino en muchos otros. No sabemos cómo hacerlo, no sabemos a quién dirigirnos, y entonces nos prestamos a lo que llamamos normalmente el coyotaje. Y cuando nosotros desconocemos un trámite, pues alguien nos puede sorprender sobre el trámite, y no siempre es la autoridad, a veces puede quedar en medio de quien está haciendo esa gestión. Por eso decíamos que Coparmex ofrece representación, ofrece membresía y ofrece servicios. En este sentido haremos todo un esfuerzo por transparentar e informar oportunamente cuáles son los pasos a seguir para un conjunto de solicitudes de negocios, pasando por lo más básico.
Lo cierto es que hay que reconocer que a la llegada de este gobierno hasta ahorita se han disminuido a la mitad los trámites que se ocupaban para abrir negocios. Pero necesitamos ir más allá y para ello necesitamos también definir un código de comportamiento tanto de la autoridad como del empresario, de tal suerte que con requisitos básicos podamos abrir negocios que generan fuentes de empleo. Y que como en otros países, si cumplimos, bueno, lo podemos abrir rápidamente, pero que haya una sanción real en caso de que incumplamos, ¿sí? Que tengamos la posibilidad desde el ámbito de la ley de que tenga dientes suficientes para aquellos que abusen de esa condición de transparencia y oportunidad. Necesitamos revisar de manera muy puntual la ley de sociedades mercantiles, saber en qué punto exactamente nos están afectando, no solamente decir que la tenemos que modificar sin precisar en qué. Necesitamos asegurar que el reglamento de construcción y el reglamento de protección civil, ¿sí?, tengan las características adecuadas, porque es donde mando las temas. Normalmente cuando nosotros tenemos un negocio abierto, pues nos pegan por el lado de protección civil o nos pegan por el lado del reglamento de construcción. Yo creo que en esa medida, si nosotros logramos transparentes y desde la propia Coparmex tenemos un espacio que permita informar oportunamente, instruir adecuadamente y llevar de la mano al empresario. Y quiero decir que en este sentido las direcciones de desarrollo económico, ¿sí?, tienen un espacio de la construcción de los comités de fomento económico, donde nos han estado dando prácticamente todos los pasos a seguir, que el propio INVEA ha acompañado, ¿sí?, este tipo de información, no solamente en el ámbito de la demarcación política, en la parte de desarrollo urbano y vivienda, en el tema del propio INVI y en cualquier otra de las instancias de gobierno hay una definición muy concreta de cuáles son los pasos a seguir. Quizá el problema es que no los conocemos, quizá el tema es que no tenemos la ventanilla adecuada con quien recurrir. Estamos proponiendo una ventanilla única para cada una de las demarcaciones políticas que ha sido bien vista desde la perspectiva de los propios jefes delegacionales y de los directores de desarrollo económico. Y hoy nos toca hacer realidad esa posibilidad, de tal suerte que ningún empresario se sienta sorprendido, ¿sí?, por este tipo de temas de corrupción. Muy bien, muchísimas gracias. Licenciado Federico Sobrino. Gracias, Miguel. Bueno, quiero retomar algo que decía Jesús en este momento. Quizá el tema es que no lo conocemos, pero yo diría quizá el tema es que no lo queremos conocer, porque la ley ahí está. Bueno, simplemente ahorita se hablaba de una ley local mercantil. No existe una ley local mercantil. La ley mercantil es a nivel federal. Yo estoy convencido que el problema de abrir negocios, el problema de la corrupción, que es al fin y al cabo lo mismo, es un problema cultural que tenemos que abatir, que tenemos que combatir. Y hace rato yo lo decía, si yo a mis supervisores de INVEA, en lugar de que ganen dinero por cerrar negocios, les cambio el concepto mental de que ganen dinero por cada empresa que cumpla los requisitos, en ese momento estoy yo desarrollando una nueva cultura empresarial en este caso, y que precisamente va a ayudar a que haya más negocios. Hoy, pues sabemos que el 60% de la economía en la Ciudad de México es informal. ¿Qué tenemos que hacer? Y es curioso además, y a lo mejor voy a tocar un tema muy sensible. Los tres candidatos que estamos aquí pertenecemos a rubros específicos en donde la capacitación es prácticamente nula. En donde a lo mejor un chofer de autobús, pues con que sepa manejar, bueno, pues lo subimos al autobús y bueno, ahí vemos precisamente algunos que no propiamente saben manejar, pero bueno. En cuestión de seguridad, bueno, los policías de seguridad privada, pues bueno, ahí la historia y la teoría desconozco, que casi se bajan de la central camionera y los ponen ya en servicios de 24 horas. ¿Y qué decimos de los inmobiliarios? Bueno, los asesores inmobiliarios, nosotros tenemos el dicho que en cada divorcio nace una nueva inmobiliaria. Entonces, obviamente, nosotros tenemos que hacer de la capacitación, digamos, uno de nuestros temas principales. Y obviamente también partir de que, ¿cuál es el semillero natural de Coparmex? ¿De dónde van a salir más y mejores empresas, como dice nuestro eslogan? Más y mejores empresas, bueno, obviamente van a salir de las universidades, van a salir de los estudiantes.
Si nosotros empezamos a reconocer a los mejores estudiantes, podemos tener directivos para nuestras empresas. Si nosotros empezamos a premiar ideas emprendedoras, y no solo premiarlas, sino realmente apoyarlas para que salgan, vamos a tener obviamente nuevos socios de Coparmex, nuevos empresarios, que es lo que nos interesa, nuevas fuentes de trabajo. Y regresando un poco a la pregunta, pues obviamente si yo a la gente de gobierno le estoy dando dinero porque ayude a que las empresas estén con la documentación necesaria, con todo en regla, pues bueno, entonces obviamente voy a tener una economía más formal cada día. Yo creo que eso es lo que nos ayudaría a una sociedad. Hablábamos en algunos sexenios anteriores de los changarros. Bueno, hay que empezar por algo, efectivamente, pero hay que empezar bien. Y hay que empezar, obviamente, con lo que nosotros queremos, con lo que nosotros debemos. Y lo que necesitamos es conocer la ley. Gracias. Muchas gracias, candidato. Pues nos vamos a ir a una brevísima pausa y regresamos con ustedes para ya ir final, cerrando toda esta plática, esta conversación, todas estas propuestas que tienen ustedes para sus agremiados en Coparmex. Les recuerdo nuestras redes sociales: por YouTube, astl.tv, por Facebook, astl.tv, por Twitter, @astl-tv, por Instagram, astl-tv. En un momento regresamos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. ¿Y tú, conoces Astele? Astele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Astele.tv. Estreno de la radiofotonovela La Mujer Dormida. ¿Será posible que una mirada transforme tu vida? Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio.
con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. ¿Y tú, conoces Astele? Astele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Astele.tv. Estreno de la radiofotonovela La Mujer Dormida. ¿Será posible que una mirada transforme tu vida? Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Bien, ya estamos aquí de regreso en la pantalla de Astele.tv en este ejercicio muy interesante. Estamos escuchando a los candidatos a dirigir la Coparmex de la Ciudad de México, es decir, la Confederación Patronal de la República Mexicana. Vamos a una última ronda de propuestas y un mensaje final muy interesante de cada uno de los candidatos. Y bueno, vamos a arrancar con el licenciado Fernando Arnavar. Bien, gracias Miguel, César. Gracias. Candidatos. Yo les quiero comentar que tengo una experiencia de más de 12 años en Coparmex. En esos 12 años he estado trabajando arduamente en un sinnúmero de puestos, pero es una fortaleza el cual sé cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas de nuestro centro empresarial. Por lo tanto, por eso estoy haciendo la propuesta de crear de 5 a 7 vicepresidencias. Tenemos que fortalecer ese núcleo. Otro tema muy importante es el staff. El staff tenemos que profesionalizarlo, hacerlo mejor. Una de mis propuestas, después del 17 de mayo, al primer día de la administración de Fernando Arnavar, del 16 al 18, las primeras 4 semanas haremos un examen exhaustivo del staff. Veremos
cuál va a ser nuestro organigrama y qué puntos y a quiénes va a apoyar directamente de nuestro estado. Tenemos que fortalecer lo que es Coparmex Ciudad de México. No podemos, somos la ciudad, la capital del país y tenemos que crecer a números grandes. En cuanto a las aportaciones especiales, tenemos que hacerlas y acrecentarlas dentro de nuestras posibilidades cada uno de nosotros. Recordemos que somos un sindicato patronal, en donde somos de aportaciones voluntarias, las cuales tendremos que verificar y cómo vamos a hacer que crezcan esas aportaciones para que tengamos mayor fortaleza económica dentro de nuestro centro empresarial. Por eso tendremos que platicarlo y me sentaré, por supuesto, con los dos candidatos, tanto con Jesús y con Federico, para en ese momento sus ideas y acrecentarlo. Somos empresarios, vamos a ganar en la situación la mejor propuesta para que lleguemos a lo mejor. En cuanto a las comisiones, yo creo que como está ahorita reflejado, tendremos que apoyar a las comisiones y a la vicepresidencia de comisiones. Xochitl creo que está haciendo un gran trabajo, seguiremos en esa línea. Yo creo que ahorita son propuestas muy particulares, mucha gente que nos ve a lo mejor no entiende el organigrama, pero tenemos que invitarlos a que sepan cuál es nuestra organización y cómo podemos hacerla que vengan nuevos empresarios para que crezcamos. En cuanto al plan de Federico, que es muy interesante, las universidades son un nicho fantástico de crecimiento, desde las públicas o las privadas, en donde también haremos una vicepresidencia. En esa vicepresidencia haremos el vínculo de estas universidades con los empresarios, en donde crearemos innovación y tendremos mucha fortaleza, en donde tendremos que manejarlo de esa manera. Entonces necesitamos el apoyo y todas las sinergias que tengamos con todos los socios de Coparmex Ciudad de México. En cuanto a la unidad que podamos tener hacia nuestro presidente Gustavo Dayo, nuestro presidente nacional, en donde tendremos que trabajar con las comisiones nacionales, porque tenemos ese vínculo en la ciudad. Aquí nos reunimos con todos, vienen más de 65 centros empresariales en donde podemos unirnos y trabajar y apoyar mucho nuestro crecimiento dentro de la ciudad. Los invito a que voten por un servidor. Nuestras propuestas son muy claras, son muy transparentes, apoyaremos mucho a las pymes. Estas pymes tendrán que crecer y tener mayor auge dentro de nuestro centro empresarial. No se preocupen, vamos a ganar, vamos a salir unidos y con eso fortaleceremos a Coparmex. Muy bien. Gracias, gracias. Licenciado Jesús Padilla. Muchísimas gracias. Yo quisiera comentar primero quién soy. Yo soy un empresario del transporte, fui el primer operador del Metrobús de la Ciudad de México, la línea 1 que corre por Insurgentes. Después ampliamos esta línea de San Ángel al Caminero, nace la línea 2 en Xola, surge la línea 3, luego la 4 que va de Buenavista Aeropuerto y bueno, se acaba de inaugurar apenas hace un par de meses la línea 6. Es evidente que este es un sistema de transporte adecuado, eficiente, menos contaminante que todo lo demás y ya hemos señalado la efectividad y la productividad que tiene en materia de pasajero kilómetro recorrido. En esta medida nosotros estamos impulsando un acelerado proceso de modernización y sustitución del parque vehicular en la capital, pero también con efecto en más de 23 estados de la República. Editamos una revista que se llama Transporte Ciudades, donde permeamos los temas de movilidad, tecnologías, sistemas de operación, etc. Y acabo de terminar un congreso internacional, la 8ª edición, donde tuvimos más de 6,000 participantes, 13 países de Europa, de Norteamérica, de Asia, de Sudamérica, más de 28 estados de la República Mexicana, y donde discutimos el futuro de los temas de transporte, de la movilidad, y bueno, me parece que es un tema de boga para la capital. También es importante comentar que soy consejero de la Fundación Politécnico, consejero de Más Ciudadanía, soy parte del consejo también de la Unión Social de Empresarios de México, y tengo una actividad social en la Delegación Cuauhtémoc como presidente del Consejo Delegacional, presidente de la Colonia San Rafael, desde donde instrumentamos temas de identidad con los vecinos, una red de 1,000 niños que se encargan de ejercer una acción cívica a favor de los habitantes, de los transeúntes y de los que allí estudian, sacando la tarjeta roja cuando alguien tira basura, cuando sube el vehículo en la banqueta, cuando alguien saca el perrito y defeca y nos recoge. Y que tenemos que trabajar juntos por construir una mejor ciudadanía y recuperar nuestros valores. Soy vicepresidente de la mayor organización mundial de transporte para la América Latina, y bueno, eso nos da una perspectiva del tema que está viviendo el país. Es un asunto de hacinamiento.
sea, si aquí habemos 10 personas y de repente 20 y de repente 100, pues va a llegar un momento donde nos enojemos, nos pisemos, nos golpeemos. Y el problema que tiene la ciudad es un problema de hacinamiento, las calles no son de chicle, entonces pues, por más que hagamos infraestructura, los automotores que llegan prácticamente y literalmente hablando, por cada niño que nace entran 2 vehículos a circulación, bueno, pues no va a dar. También es importante señalar que hemos trabajado permanentemente con los sectores de mujeres, tenemos políticas orientadas a la mujer, venimos trabajando hace muchos años con un asunto que es importantísimo para el país, el bono democrático de los jóvenes. Venimos trabajando un conjunto de tareas que tienen base social, que es fundamental. Y nosotros queremos una Coparmex con base social, una Coparmex que tenga capacidad de ampliar su visión, ¿sí? Sus posibilidades, para asegurar que entre nosotros y muchos otros podamos tener la capacidad de construir una ciudad mejor. Queremos una relación con el gobierno de la ciudad adecuada, armónica. Haremos los pronunciamientos necesarios cada vez que sea conveniente, y si eso no alcanza, pues alzaremos la voz en cada oportunidad. Necesitamos que se genere política pública que permita y que facilite el nacimiento de nuestras empresas, la promoción del empleo, que se mejore el salario para que aumente el consumo. Necesitamos una ciudad más competitiva, que gestione mejor sus problemas, que dé más oportunidades para todos los que aquí habitamos, de tal suerte que tengamos una ciudad sustentable. Muchísimas gracias. Licenciado Federico Sobrino. Gracias. Bueno, las propuestas van obviamente muy encaminadas, muy dirigidas a las actividades que he tenido la suerte de tener en los últimos años. Soy maestro universitario en la Universidad de Anáhuac, Anáhuac Norte, en donde tengo la oportunidad desde hace 11 años de dar clases. Empezamos ya una incubadora de negocios inmobiliarios, que es mi tema obviamente, y que yo estoy proponiendo que precisamente Coparmex, parte de su trabajo es generar esas incubadoras dentro de las universidades, generar un consejo con los rectores de las universidades, porque de ahí precisamente van a surgir muchas soluciones. Desde hace 3 años estamos haciendo un foro en donde precisamente vimos que cuando llegó este nuevo gobierno, entre el gobierno y la iniciativa privada, pues no había entendimiento y necesitábamos un tercer árbitro. ¿Y qué mejor árbitro que la academia? Tenemos que voltear más a la academia, tenemos que voltear más a la capacitación, tenemos que incluir precisamente todos estos temas. Obviamente también tener presencia como Coparmex. Siendo su servidor presidente de la Comisión de Vivienda, hicimos 2 ferias de vivienda. Siendo su servidor también presidente de la Delegación Sur, teníamos cada determinado tiempo temas, mesas redondas de temas mediáticos a discusión, en donde incluíamos por lo menos a lo mejor de 3 personas, un socio de Coparmex que tuviera que ver con esos temas. Obviamente todo esto lo hemos trabajado desde hace mucho tiempo y lo queremos seguir trabajando. Resultados obviamente los hay. Siempre me gusta presumir el mayor, que además no fue solo, fue también con una participación importante de la Comisión Fiscal de Coparmex Ciudad de México, que es la desaparición del impuesto predial base rentas. ¿Qué es esto? Hasta 2007 había 2 maneras de pagar el impuesto predial en la Ciudad de México. Uno era el base valor, que todos lo pagamos al día de hoy, y otro el base rentas, que era un porcentaje de la renta que percibía supuestamente el arrendador, pero que muchas veces, que llegó a ser hasta del 28%, pero que muchas veces el arrendador, recibiera o no la renta, estaba obligado a pagar. Y además en la tesorería era muy chistoso porque existía el formato para dar de alta los contratos, pero nunca logré encontrar el formato para dar de baja esos contratos. Entonces, todo esto precisamente lo tenemos que hacer ver. Nosotros somos la voz del empresario, nosotros somos empresarios. Tenemos que desvirtuar el concepto de que Coparmex es el aliado del gobierno. No nos toca eso. Si nosotros quisiéramos ser aliados del gobierno, pues estaríamos en el gobierno. Nosotros estamos de este lado. Nosotros tenemos que actuar y pensar como empresarios. La responsabilidad social es algo muy importante que tenemos que incidir. Si nosotros, por ejemplo, doy un ejemplo básico, si nosotros integráramos a los grupos vulnerables a la economía formal, estaríamos integrando un 25% más
de fuerza de trabajo. Y esto también nos traería mucho más productividad y mucho más responsabilidad en el trabajo. Tendríamos nosotros también estoy proponiendo hacer una fundación Coparmex. Fundación Coparmex, en donde precisamente los empresarios que quieran participar puedan tener, 10 segundos. Puedan facilitar pagos para muchas actividades que se pueden hacer. Básicamente, por cuestión de tiempo, me quedo ahí y ocupo mi siguiente participación. De acuerdo. Muchísimas gracias, licenciado. Pues ya estamos en la parte final el mensaje de los final. Candidatos, ya para que cada uno de ustedes pueda hacer un cierre de sus exposiciones, de sus propuestas. Antes quiero agradecerle la presencia al licenciado Eugenio Elizondo, que está dando fe de cómo está dando este formato de debate. Muchas gracias por su participación. Y vamos con el cierre. Cada candidato tendrá 4 minutos para cerrar y exponer lo que ustedes crean necesario. Comenzamos con el candidato Fernando Arnavar. Adelante. Gracias, César. Miguel, candidatos, amigos, socios de Coparmex. Soy Fernando Arnavar, soy candidato de Coparmex Ciudad de México. Es la primera vez que yo participo en una candidatura y creo que va a ser la ganadora. ¿Y por qué? Porque las propuestas han sido muy claras, muy transparentes. Soy una persona pyme que sé lo que es luchar en esta ciudad. Nací en la Ciudad de México, soy chilango. Soy padre de 2 niños preciosos, uno de 8 y uno de 12, Diego y Fer. Si me están viendo, saludos y ya duérmanse. Entonces, la verdad es de que quiero mucho esta ciudad y todo lo que hagamos en esta ciudad, en la organización de la ciudad, tenemos que lograr algo muy fuerte. Tenemos que hacer que esta ciudad sea la número 1 de América Latina, en donde sigue siendo, ¿sí? En donde la economía nos ha dado el privilegio de tener el 20, 30, 40% con los estados circundantes del Producto Interno Bruto. Me duele mucho que ahorita la movilidad sea el problema grave. Llegué aquí a las 8:10 iniciando el programa. La verdad es de que está muy complicada la movilidad. Tenemos que hacer algo. Le pido a las autoridades que tengamos que trabajar en algo para que esta ciudad tenga mayor movilidad. Esta ciudad sin movilidad y sin agua y sin seguridad tendríamos un gran caos. Tenemos que fortalecer esos 3 grandes puntos. No queremos llegar, por ejemplo, ya es un extremo como Venezuela, que no tiene ni energía eléctrica, ¿no? No creo que estemos en esa situación. Yo creo que nuestras autoridades han sido, dentro de todos los problemas que existen, bastante responsables. Tendremos que trabajar mucho con las comisiones nacionales de Coparmex nacional, junto con las de la Ciudad de México, para acrecentar realmente lo que necesitamos, mayor influencia en esta Ciudad de México, en donde tengamos realmente esa ciudad que todos queremos, en donde tengamos todos los empresarios esa facilidad de realmente crear una nueva cultura empresarial, en donde no nos juntamos a tomar el café. Oye, ¿y ahora qué te pasó en Protección Civil? Y ahora que ya cambiaron la ley, yo simplemente les puedo decir que regresas a Europa o a Estados Unidos o cualquier parte de Japón, cuando viajas y dices, caray, la marca de camiones sigue siendo la misma, nada más modernizada. Aquí cuántas veces hemos cambiado de políticas porque me llevo mejor con esto, con este, o empresas de seguridad, o las inmuebles ya cambiaron, que ahora aquí ya hicieron un edificio, mañana va a ser un parque, ahora ya van a hacer una torre. Tenemos que hacer políticas públicas más armónicas para nuestra ciudad, y nosotros como empresarios tenemos que tener el dedo en la llaga para facilitar todo esto. Yo los invito a que voten por mí, en donde tendremos una gran unidad. Yo invitaré, claro, a los candidatos, tanto a Jesús como a Federico, a que participen en Coparmex. Este es un desarrollo democrático que estamos haciendo como empresarios muy sano, en donde les puedo asegurar que al ratito nos vamos a ir seguramente a cenar y platicaremos muchos puntos. No creo que haya mucha divergencia. Los invito a que sigamos trabajando. Quiero felicitar a José Luis Beato, nuestro presidente actual, que ha hecho un gran trabajo, en donde podremos seguir trabajando muchas de sus políticas, en donde realmente fortaleció Coparmex, y tendremos que seguir como tal acrecentándolas.
Uno de los puntos importantes es dar servicios. Vamos a trabajar en los servicios en donde con el staff fortalecido y logramos ese tema, podremos llegar a buen término con todos ustedes y seguramente nos están viendo muchos socios, no se preocupen, vamos a ganar, va a haber fuerza y no se preocupen por los candidatos, van a estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias al licenciado Fernando Arnavar por su participación. Ahora tenemos el cierre del licenciado Jesús Padilla Centeno. Muchas gracias. Bueno, pues mensaje final, siempre se quedan cosas en el tintero. Nosotros queremos vernos como el principal referente del empresariado de la capital, que de la mano de los principios y valores de la Coparmex trabaje a favor de la persona humana, de la libre empresa y del bien común. La Coparmex está hecha para generar condiciones de bienestar para todos los mexicanos. Quiero decir con ello que pugnaremos permanentemente por tener empresas altamente productivas y plenamente humanas. ¿Cómo nos vemos hacia adentro? Queremos trabajar con la membresía, cuidar a la membresía, primero cuidar hacia adentro y luego construir hacia afuera. Queremos conocernos, identificarnos, darnos la mano, saber quiénes somos, cómo estamos, cómo nos ha ido. Queremos cuidar a la gente que se va, saber por qué se va, qué le motiva, qué problema tuvo. Parecía que de repente nos perdemos. No podemos crecer en membresía si no estamos haciendo más humana esta membresía. Y también queremos crecer en membresía y para ello necesitamos un equipo, un staff que sea competente, que tenga las habilidades y los conocimientos del tamaño de la Coparmex que queremos. Debemos de trabajar evidentemente en el tema de la información, informar mejor, informar adecuadamente, informar lo que se necesita y por todos los medios posibles. Trabajar en un proceso de capacitación para la transformación del empresariado. Es necesario que nuestros empresarios sepan lo que está pasando. Todos los días la Coparmex se está pronunciando en cada uno de los 65 centros empresariales, donde representamos más de 36,000 empresarios en el país. Yo soy vicepresidente de delegaciones actualmente y consejero nacional, y también vamos a trabajar por el tema de la sustentabilidad financiera y el patrimonio. Tenemos que invertir la pirámide de participación de aquellos que más tienen respecto a los que menos tienen. Y debemos de tocar un tema fundamental que tiene que ver con la vertebración. Cómo nos vamos a vincular con otros organismos empresariales, con otras asociaciones, con otras cámaras. ¿Qué vamos a hacer con muchas innumerables organizaciones de la sociedad civil que todos los días luchan por hacer un México mejor, que trabajan desde su trinchera a favor de los derechos humanos, la discapacidad, el VIH, la gente que tiene problemas de integración en materia de drogas, etcétera? Y todo esto lo vamos a hacer alineado a 5 objetivos estratégicos de la nacional. El primero de ellos, educación de calidad y con equidad para todos los mexicanos. Asegurarnos de que estamos formando mexicanos del nivel que necesitamos en cada una de estas empresas. Trabajar por un entorno competitivo que genere mejores condiciones para la capital. Tenemos que gestionar todos los problemas desde una óptica diferente. Queremos seguir siendo la capital del país, la más competitiva, la más atractiva. Vamos a trabajar por el tema del desarrollo inclusivo. Estamos a asegurar que los miles de millones de pesos asignados al gasto social destinados a grupos vulnerables sean transparentes, tengan una auditoría ciudadana y puedan ser verificables por nosotros. Y fundamentalmente tenemos que trabajar por un pleno Estado de Derecho, donde el tema de la corrupción y la impunidad no solamente se denuncie en estos foros, en los micrófonos y en la casa, sino llegue a las denuncias penales. Queremos hacer de esta gran familia un espacio de colaboración y coordinación que nos permita hermanarnos en la amistad, el trabajo y el respeto mutuo. Sin duda alguna, con mis compañeros candidatos y con muchos otros, trazaremos una agenda donde podamos hablar de nuestras coincidencias y dejar de lado las diferencias. Haremos también un trabajo intenso con los expresidentes, a quienes les debo reconocimiento y respeto por ese andamiaje tan importante que durante más de 18 años han hecho aportes para que el empresariado de la capital tenga mejores oportunidades para echar a andar estos negocios, para promover empleo, para darle movilidad a la economía de esta ciudad, y trabajaremos con todos los socios. Si algo me ha enriquecido en este proceso es dialogar permanentemente con cada uno de los socios. Muchas gracias. Okay, muchísimas gracias, licenciado Federico Sobrino. Gracias, Miguel. Bueno, yo te diría a lo mejor, Jesús, que nuestras diferencias nos hagan fuertes. Es lo que yo los invito a los candidatos, pero bueno, un poco hablando de la trayectoria que he tenido, tanto fuera como dentro de Coparmex, yo siempre digo que soy abogado de profesión e inmobiliario por pasión. Llevo 30 años de ser inmobiliario, empresario inmobiliario, llego a Coparmex hace 18 años, soy de los presentes, el más antiguo en Coparmex. He pasado por la presidencia de 2 comisiones, la Comisión de Vivienda, la Comisión Jurídica y de Normatividad. He sido presidente de la Delegación Sur.
he sido vicepresidente de asociaciones y organismos empresariales, he sido vicepresidente de delegaciones. El año pasado tuve además la fortuna, la oportunidad de ser director del Instituto de Administradores de Inmuebles, en donde también nos tocaron golpes fuertes, la ley de condominios en ese momento, en donde tuvimos que decirle al gobierno local que teníamos un grave problema con la Procuraduría Social y logramos remover al Procurador Social en su momento. Entonces esto no es nuevo. Sin embargo, y precisamente pensando yo en esta candidatura, yo tenía la oportunidad de presentarme un segundo año como director del instituto y no lo hice, por respeto precisamente a los empresarios. Yo soy empresario, quiero representar a los empresarios de la Ciudad de México. Resultados, bueno, ya los platiqué, obviamente creo que hay varios en Coparmex. Desde Coparmex he sido representante de Coparmex Nacional, desde hace muchos años. Yo ya tengo la representación patronal en mi ADN. Entonces, obviamente, Infonavit, Sociedad Hipotecaria, Comisión Nacional de Vivienda, todo esto aunado a que precisamente yo estoy con mis amigos de Coparmex, pues quiero, obviamente, sí que voten por mí. Sin embargo, ¿por qué quiero ser presidente de Coparmex? Hay una razón fundamental. A mí Coparmex me hizo crecer como inmobiliario, como profesional. Precisamente me tenía yo que preparar para representar a los empresarios y no decir tonterías en las asambleas, en la asamblea del Infonavit, en las comisiones consultivas regionales propias del Distrito Federal. Y entonces a mí me hizo profesional, me hizo llegar a ser maestro universitario, me hizo llegar precisamente como abogado también a hacer propuestas importantes. Y yo quiero regresarle a Coparmex un poco de todo lo que me ha dado. Ese sería, digamos, la base fundamental de mi anhelo por llegar a la presidencia de Coparmex Ciudad de México. Y yo, lo único, para terminar, lo que quiero decirles es que los empresarios de la Ciudad de México nos debemos algo. Tenemos, por nuestro bien y por México en general, que actuar como empresarios. Con eso acabaría. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Federico Sobrino. Pues muchas gracias a los candidatos por permitirnos el privilegio a través de astl.tv de mostrar todas sus propuestas a todos sus agremiados. Y ahora nos resta nada más pedirle a Alejandro Ruiz que despide el programa. Alejandro, si eres tan amable. Final, Alejandro. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, ustedes lo han visto, un ejercicio democrático. Muchas gracias a los que participaron aquí, a nuestros conductores. Y nada más me gustaría preguntarte, Eugenio Elizondo, si gustas pasar tantito al frente y preguntarte, tú que has estado viendo aquí como parte de la sociedad civil, ¿serías tan amable de comentar en algún momento qué te parece este ejercicio? Pues en principio yo quisiera repetir las palabras de uno de los conductores que dijo que es un privilegio para mí tener la oportunidad de presenciar un ejercicio democrático de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Son un ejemplo de lo que las organizaciones patronales, las organizaciones empresariales deben implementar. Yo, en principio, mis más amplias felicitaciones. Mis felicitaciones a Astele, y es que este ejercicio se reproduzca en todas las organizaciones. Felicidades por este ejercicio. Gracias. Pues bueno, ya lo vimos. Gracias por estar aquí con nosotros, Eugenio, y a ustedes muchas gracias por haber hecho este ejercicio, participado y sobre todo poner el ejemplo frente a otras organizaciones intermedias, empresariales, de que sí se puede, hay convicción y hay democracia. Felicidades, y a ustedes que nos han seguido, muchas gracias, buenas noches. Esto ha sido el foro de propuestas de los candidatos de Coparmex. Gracias y buenas noches. Buenas noches.